Bienvenidos al curso de análisis funcional y en esta oportunidad vamos a hablar de espacios cocientes. Entonces, para ello, sea X dotado de una norma, un espacio vectorial normado, ¿ok? Supongamos que X es un espacio vectorial normado, sea Y contenido en X un subespacio vectorial cualquiera. Lo importante acá es que sea un subespacio vectorial y vamos a pedir además que sea cerrado, ¿ok? Sea un subespacio vectorial cerrado. Entonces, acá vamos a establecer una relación de equivalencia. U está relacionado con B si y solamente si U menos B pertenece a mi conjunto I. A partir de esta clase de equivalencia, nosotros podemos considerar las clases laterales. La clase lateral va a venir dada, la vamos a anotar por X barra, y esto no es otra cosa, o viene definida como X más el conjunto. Repito, dado un elemento X perteneciente a mi espacio, su clase lateral es dada por esto que está acá, lo vamos a representar por X barra, y esto en términos conjuntistas no es otra cosa que los elementos de la forma X más Y, para los cuales Y pertenece a Y. Esa va a ser la clase lateral. Fijamos un elemento, su clase lateral la construimos de esta manera y miramos estos conjuntos. Si nosotros tomamos todas las clases laterales, entonces el conjunto, que lo vamos a anotar así, de las clases laterales, tales que X pertenece a X, es lo que nosotros conocemos como espacio cociente. ¿Ok? Espacio cociente. Ahora bien, en este espacio cociente se le dota de una estructura algebraica de la siguiente manera. La suma de dos clases algebraicas es la suma de la clase. Vamos a decirlo así. Y si este sería A y B, si lambda pertenece a K, recuerden, K puede ser los reales o los complejos, vamos a considerar R, por ejemplo, pero también puede ser complejo. Entonces, lambda, esto no es otra cosa que esto. ¿Ok? Esto se define así, y entonces con esto dotamos a nuestro espacio de una estructura también algebraica, definiendo eso de esta manera, y podemos considerar inclusive lo que se conoce como la función cociente. La función cociente viene dada, vamos a definirlo pi, definida por ejemplo de X en el conjunto de clases de equivalencia, dado como a cada elemento le asignamos su respectiva clase. Entonces, por ejemplo, el 0 al 0 se le asigna la clase de equivalencia del 0, donde la clase de equivalencia del 0, si la escribimos formalmente, son los ceros más i, tal que i pertenece a i. Pero 0 más i, acuérdense que este es el elemento neutro de la suma, no es otra cosa que los i pertenecientes a i. O sea que la clase de equivalencia del 0 se identifica con nuestro conjunto, con nuestro subconjunto i. ¿Ok? Entonces, en este espacio nosotros, aparte de una estructura algebraica, necesitamos introducir una norma, como lo hicimos en otros espacios.
Para introducir dicha norma, entonces volvemos a considerar X, nuestro espacio normado, ¿verdad? Vamos a seguir considerando el subespacio Y contenido en X cerrado. Y en este conjunto de clases de equivalencias vamos a definir el siguiente funcional. Vamos a denotar por este triple, esta cantidad. Vamos a ponerlo así, si X barra está en este conjunto, entonces denotamos esto por esta cantidad, el ínfimo, vamos a escribirlo así, de X menos Y, tal que Y pertenezca ahí. Vamos a definir esta cantidad de esta manera, es decir, a partir de la norma de mi espacio original, vamos a introducir esto y lo que vamos a establecer a continuación es que este espacio vectorial dotado ahora con esto vuelve a ser un espacio vectorial normado. ¿Ok? Va a ser un espacio vectorial normado. Para ello tenemos que entonces verificar que efectivamente esto que está acá, definido de esta manera, es una norma. Y entonces, los primeros postulados son fáciles, ¿no? Porque si lambda pertenece a los reales o a los complejos, ¿verdad? Ya sabemos que esto lo habíamos definido de esta manera. Pero además lambda por I también va a pertenecer a I para todo I en mi subespacio, porque esto es subespacio. Entonces, por ejemplo, esta propiedad, cuando verifiquemos esto que está acá, esto no es otra cosa que el ínfimo de elementos de esta manera, ¿no? De elementos dados de esta manera. Repito, sería X menos lambda por I, tal que I pertenece acá. Pero esto podemos decir que es igual a lambda. Esto que está aquí lo podemos escribir así, como lambda X menos lambda I, tal que I pertenece a I. Y esto es lambda por el ínfimo de estas cantidades, X menos I, tal que I pertenece a I. Aquí vamos a ponerlo así, si ustedes prefieren, tal que lambda I. Ok. Entonces aquí lo que hemos verificado es esta primera propiedad. ¿Ok? Esta primera propiedad que tenemos acá. La desigualdad triangular, ¿verdad? ¿Cómo? Esto es cierto. Esta propiedad es cierta para todo X perteneciente a X y para todo elemento Y en mi subespacio. Esto va a implicar que esta norma triple, esta norma triple no, esto definido de esta manera, va a ser menor o igual que esto más esto. Solo hay que escribir con cuidado la definición. Entonces acá lo que sí va a ser un poco más delicado de mostrar es la propiedad esta, que esto es igual a 0, es mayor o igual que 0. Esto, o mejor dicho, que esto es igual a 0 si y solo si ocurre esto que está acá. Norma de I menos X vale 0. Si y solamente si I menos X es igual a 0. Y esto es si y solamente si X es igual a Y que pertenece a Y. Esto lo que nos está diciendo es que X pertenece a la clase de 0. ¿Ok? Dicho de otra manera, concluimos que esto es igual a 0 siempre y cuando X esté en la clase del 0. ¿Ok?
Ahora, por otra parte, si esto que está acá es igual a 0, si esto fuese igual a 0, entonces por definición el ínfimo de estas cantidades también va a ser igual a 0, ¿ok? Pero por definición de ínfimo, por las propiedades de ínfimo, ¿se acuerdan? Permítanme decirlo entre paréntesis. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, cuando uno tiene un subconjunto S contenido en R, alfa es el ínfimo de S si y solamente si para cada épsilon existe un elemento en el conjunto tal que alfa es menor o igual que x sub e y menor que alfa más épsilon. Esta es la propiedad de aproximación de los ínfimos. Bueno, esta propiedad de los ínfimos la vamos a extrapolar a nuestro contexto. Entonces, si nosotros estamos diciendo, repito, que 0 es igual al ínfimo para los i pertenecientes a i de estas cantidades, permítanme escribirlas así. Si el 0 es igual a esto, significa que dado épsilon de la forma 1 entre n, o para cada, prefiero decirlo así, para cada épsilon de la forma 1 entre n, existe un elemento que vamos a denotar y sub n, perteneciente a i, ¿ok? Tal que la distancia y x menos y sub n, por ejemplo, es menor que 1 entre n. ¿Ok? No importa que aquí pongamos x menos y sub n o y sub n menos x porque la norma me lo permite. Esto implica entonces que el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión es x, ¿verdad? Pero aquí usamos el hecho de que pero y es cerrado en x. Como y es cerrado en x, en el subespacio grande, eso implica entonces que este elemento chiquito está en i también, porque es un punto de acumulación. Eso implica que esto está en i, pero entonces esto implica que la clase de equivalencia de esto no es otra cosa que el 0. ¿Por qué? Porque x pertenece a la clase de equivalencia del 0. Por lo tanto, su clase de equivalencia, perdone que me desenfocara, su clase de equivalencia vuelve a ser el 0. ¿Ok? Entonces, estamos casi que listos porque fíjense que ahora recíprocamente, si la clase de equivalencia de x es 0, obviamente que cuando nosotros calculemos esto es el ínfimo de estas distancias. El ínfimo para los i pertenecientes a i de i, permítame decirlo así, de estas normas. Y este ínfimo es menor o igual que esta norma que está aquí, que es 0. ¿Ok? Porque repito otra vez, 0 pertenece a i. Entonces, nada, lo que hemos concluido es que esto es igual a 0 si solamente si ocurre esto que está acá. ¿Ok? Ya con esto entonces podemos decir que este espacio cociente dotado ahora de esta norma, la voy a llamar norma triple, es un espacio vectorial normado. ¿Ok? Tenemos esa primera observación, pero ahora vamos a ir un poquito más allá y vamos a enunciar lo siguiente como un teorema. Teorema sea X un espacio vectorial normado.
sea Y contenido en X un subespacio vectorial cerrado. ¿Ok? Vamos a considerar que es cerrado. Entonces, si X es de Banach, el espacio cociente es de Banach. ¿Ok? Entonces, podemos estudiar espacios cocientes que van a resultar ser espacios de Banach. Vamos a hacer la demostración de esto. Entonces, la demostración se corre de la siguiente forma. Demostración. ¿Ok? Fíjense, sea una sucesión, vamos a anotarla xn barra, n igual 1 hasta infinito, contenido en nuestro espacio cociente, una sucesión de Cauchy. Siempre vamos a considerar una sucesión de Cauchy con respecto a la norma triple, a la norma en el espacio cociente. ¿Ok? Entonces, por el lema 1 que demostramos en videos anteriores, existe una sucesión x barra phi sub n, permítanme denotarla así, tal que nosotros podemos estimar la distancia de esos elementos. X barra de phi sub n más 1 menos x barra de phi sub n, esto es menor o igual que 1 sobre 2 a la n para cada n en los naturales. ¿Ok? Tenemos esa condición que está allí. Pero entonces, ahora vamos a utilizar la definición del ínfimo, que me define esta norma triple. Lo vamos a escribir así. Por definición de ínfimo, se tiene lo siguiente. Se tiene, vamos a decirlo así, que si X es un elemento que está fuera de mi subespacio, entonces existe un elemento Y perteneciente a Y, tal que un medio de la norma de X menos Y va a ser menor o igual que la norma triple de la clase de equivalencia. Luego existe una sucesión y sub n, vamos a ponerlos con minúsculas, disculpen, y sub n contenida en mi subespacio, tal que se cumple lo siguiente, que vamos a escribirlo así, un medio, la norma 2, y vamos a escribir aquí x de phi sub n más 1 menos x de phi sub n, todo esto menos y sub n, esto que está aquí, esta norma, va a estar controlada por la norma triple de x barra de phi sub n menos x barra de phi sub n más 1. Estamos mirando las normas triples acá, menor que 2 a la menos n. ¿Ok? Tenemos eso. Entonces ahora vamos a construir una subsucesión. Esta subsucesión la vamos a denotar y de phi sub n, ¿ok?
de la siguiente manera. Fíjense, nosotros tenemos, por un momento, nosotros conocemos Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, etc. Nosotros tenemos nuestra sucesión original en Y, ¿ok? Agarramos, por ejemplo, tenemos nuestra sucesión. Entonces, definimos el primer elemento, Y de phi sub 1. Y de phi sub 1 va a ser un elemento cualquiera perteneciente a mi espacio. O sea, el primer elemento lo voy a tomar de cualquier forma. Lo importante es que esté en mi subespacio. ¿Ok? Ahora sea Y de phi sub 2 dado de la siguiente manera. Y de phi sub 2 va a ser tal que la diferencia, vamos a escribirlo así, Y de phi sub 2 menos Y de phi sub 1 sea igual a Y sub 1. Es decir, agarro este señor, agarro el primer elemento de mi sucesión, ¿ok? Y Y de phi sub 2 tiene que ser tal que satisfaga esta identidad que tenemos acá. O dicho de otra manera, si ustedes quieren, agarran Y sub 1, agarran Y de phi sub 1, lo suman y ese va a ser Y de phi sub 2. ¿Ok? Entonces definimos Y de phi sub 2 de esa manera. La otra, entonces vamos a agarrar o vamos a definir Y de phi sub 3 tal que Y sub 2 sea la diferencia entre Y de phi sub 3 menos Y de phi sub 2. Y así arranco el proceso inductivamente, de forma reiterativa. De esta manera, lo que estamos consiguiendo, de esta forma, obtenemos esta subsucesión tal que va a satisfacer lo siguiente. Por la manera como lo estamos construyendo, un medio de X de phi sub n menos X, aquí las barras, no, aquí sin barra, porque ya estamos trabajando en el espacio original, X de phi sub n más 1, todo esto acá, menos Y de phi sub n menos Y de phi sub n más 1, todo esto en norma, un medio de esto, aquí bien apretadito, va a ser menor o igual, va a estar controlado, no apretamos por acá, va a ser menor o igual que 2 a la menos n. Esto acá, 2 a la menos n. Lo que pasa es que no quiero que se me salga. ¿Ok? Esto menor o igual que 2 a la menos n. Entonces, ya casi que vamos bien. Ya casi que tenemos listo todo porque esto, despejando acá, esto va a ser 2 a la menos n menos 1. ¿Ok? Entonces, de esta forma tenemos esta desigualdad y por lo tanto esto nos permite concluir que esta sucesión formada por la diferencia de estos elementos X sub n menos Y de phi sub n, esta es una subsucesión de Cauchy, pero va a ser una subsucesión de Cauchy en mi espacio X. Como X de Banach, pero X es de Banach, podemos entonces decir que existe un elemento Z sub 0 perteneciente a X tal que va a ser el límite de esta sucesión con respecto a esta norma. Lo escribimos por acá, tal que el límite cuando n tiende a infinito de X de phi sub n menos esto es igual
a z sub 0. ¿Ok? Si denotamos por z sub n a estos, ¿ok? Entonces tenemos esto, ¿ok? Tenemos cuenta que además uno de estos elementos, cada zn, pertenece a la clase de equivalencia. O sea, cada elemento de esto pertenece a un conjunto para cada n. Es decir, Zn está en esta clase de equivalencia. ¿Ok? Entonces, como clase de equivalencia, observamos lo siguiente. Finalmente, tenemos que como esto que está, vamos a poner esta diferencia, déjame escribirlo así, es igual a esto que está acá. Permítanme escribirlo ahora en la otra notación. Aquí estamos mirando el espacio cociente, pero esto es menor o igual que esto, y esto tiende a 0. Cuando n tiende a infinito, obtenemos o concluimos que el límite cuando n tiende a infinito de estas que están acá es igual a z0. En la topología que genera esta norma que está acá. Por lo tanto, esto implica que este subespacio es de Banach. ¿Ok? Con esto terminamos la demostración. Ya en videos anteriores habíamos estudiado que si considerábamos, por ejemplo,